Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Les pido por favor que cierren sus micrófonos. Blanco, Luciano, cerrá tu micrófono por favor. Si tienen preguntas, como siempre, abren el micrófono, me la hacen o bien la hacen por el chat y la contestamos. Bien, vamos entonces a continuar la clase de hoy y vamos a seguir demostrando las reglas de derivación para las funciones que nos faltan. Si ustedes recuerdan, la clase anterior yo les había notado las derivadas de las funciones trigonométricas y les dije que hoy íbamos a demostrarlas porque la semana pasada se terminó la clase. Entonces, vamos a demostrar la derivada de la función c. Y entonces, vamos a demostrar que la derivada de la función seno de x es el coseno de x. Es el coseno de x. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para demostrar esta regla de derivación? Aplicar lo que hicimos en los casos anteriores, la regla general de derivación. Es decir, incrementamos la variable independiente, se incrementa la función, hallamos el incremento de la función, provocamos el cociente incremental y luego aplicamos el límite al cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero, que es la definición de derivada. Entonces, aplicamos la regla general de derivación. Si incremento la variable independiente en un delta x, obviamente la función se incrementará en un delta y. Entonces, la función incrementada va a ser igual a seno de x más delta x. ¿Qué hacíamos después? Queríamos nada más que el incremento de la función, por lo tanto, entonces la función pasa al otro miembro restando. Pero si pasa restando, la función es seno de x directamente, ya reemplazamos por su expresión, esta es la función que pasó restando. Y fíjense entonces que nos queda que el incremento es esta diferencia de la función incrementada menos la función sin incrementar. ¿Cuál era el objetivo justamente de pasar al otro miembro la función? Era de que al hacer ese pasaje podamos ver si podemos cancelar términos. En este caso, pregunto, en esta resta, ¿vamos a poder, así como está, cancelar algún término? Pregunto a alguien que me conteste o lo coloque por el chat. ¿Puedo cancelar algún término? ¿Me están escuchando? No. Muy bien, no puedo cancelar nada porque independientemente de la función trigonométrica, sea seno, coseno, tangente o sus inversas, las funciones no son distributivas respecto ni a la suma ni a la resta de los ángulos. Por lo tanto, yo acá no puedo decir que el seno de x más delta x, donde x más delta x es el ángulo, el argumento de la función, yo no puedo aplicar distributividad de la función respecto a la suma o a la resta de ángulos. Las funciones no son, las funciones trigonométricas, no son distributivas respecto ni de la suma ni de la resta de los ángulos. Por lo tanto, entonces, así como está, yo no puedo cancelar nada. Pero sí, tengo relaciones trigonométricas que me van a permitir, a ver, estamos escribiendo acá en el chat, que escribieron, un momentito. Aquí dice seno de x más delta x menos seno de x. Profe, yo creo que se refería al de arriba, porque justo da el brillo de la luz. Aquí, a ver si apago. Claro, a su izquierda vendría a ser, al comienzo. Bueno, Creo ahí que ven es mejor. más. Ahí ven mejor o así. Ahí es, profe. Ahí ven sí. mejor. Sí. Bien. Muy bien.
Fíjense entonces que les decía que esto aquí no puedo cancelar nada. Y ya expliqué por qué, porque las funciones trigonométricas no son distributivas respecto ni de la suma ni de la resta de los ángulos. Pero sí tengo relaciones trigonométricas dentro del estudio de la trigonometría que me van a permitir escribir esta diferencia de otra manera. Y es lo que se llama dentro de la trigonometría, que ustedes habrán repasado cuando iniciaron el curso introductorio en la carrera, ¿sí? Y si no, vean un poquito de repasar en trigonometría que dieron en la escuela secundaria, que una suma o una diferencia de dos senos, de dos cosenos, de dos tangentes, pueden transformarse en un producto, repito, por relaciones trigonométricas, de identidades trigonométricas, puede reemplazarse una suma o una resta de dos senos, de dos cosenos, de dos tangentes, en un producto. Y eso es lo que vamos a utilizar ahora. Vamos a reemplazar esta resta de dos senos por su identidad trigonométrica de transformar esa resta de dos senos en el producto o en un producto. Ya acepté a todos, no tengo a nadie para aceptar, así que la que escribió Luciana Besu, ya, ahí ya admito, está admitida. Entonces vamos a reemplazar por su identidad trigonométrica, donde voy a reemplazar esa resta por su identidad en un producto. ¿Y cómo es eso? Bueno, le voy a escribir primero a un costadito, yo voy a utilizar aquí abajo por la pizarra que es corta, pero ustedes no coloquen acá abajo, coloquen a un costado para que les quede ordenado. La resta de dos senos de dos ángulos cualesquiera, donde alfa y beta son los argumentos de esa función seno, una resta de dos senos puede transformarse en un producto que es igual al doble producto, por eso aparece el 2, doble producto, del seno de la semidiferencia de los ángulos. ¿Por qué dice semidiferencia? Porque es la resta, semidiferencia, diferencia lo mismo que resta, la resta de los ángulos dividido 2. No es todo dividido 2, ¿eh? El ángulo solamente es lo que está dividido 2. Por eso dice el doble producto del seno de la semidiferencia de los ángulos por el coseno de la semisuma de los ángulos. Nuevamente, solamente la suma de los ángulos es lo que queda dividido 2. Por eso dice semidiferencia, semisuma. Y entonces, esta resta puedo transformarla en ese producto. Entonces, la resta de dos senos es igual al doble producto, por eso el 2, del seno de la semidiferencia de los ángulos por el coseno de la semisuma de los ángulos. Esta identidad es una identidad trigonométrica. ¿De dónde sale? Del estudio en trigonometría, de comparar la relación pitagórica de trigonometría con justamente las funciones trigonométricas del ángulo duplo. Si a alguien le interesa, en algún momento, en una clase de consulta, me pide, yo les explico esto de trigonometría. Ahora no me puedo detener porque esto no forma parte de análisis, esto es algo que ustedes ya lo tienen que manejar desde trigonometría. Utilizando entonces esta igualdad, por eso es una identidad, voy a reemplazar esta diferencia que es de dos senos utilizando esta identidad trigonométrica, donde uno de los ángulos, que acá llamamos alfa, es lo que acaba de llamarse x más delta x, y el otro ángulo es lo que acaba de ser justamente x. Y entonces,
utilizando esa ecuación, esto va a ser igual entonces al doble producto, de ahí el 2, doble producto, de el seno de la semidiferencia de los ángulos. Uno de los ángulos es x más delta x, el otro es x. Semidiferencia, entonces una resta sobre 2. La semidiferencia de los ángulos por el coseno de la semisuma de los ángulos, x más delta x más x sobre 2. Y entonces, fíjense que reemplacé esa resta de 2 senos por su identidad trigonométrica de transformar esa resta en un producto. Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora? Y bueno, voy a trabajar un poquito estas expresiones algebraicas, porque fíjense que en este ángulo yo puedo, ahora sí, cancelar x con menos x, y aquí voy a poder sumar esta x con esta otra x, va a ser 2x más delta x. Entonces, trabajando en forma algebraica, me va a quedar que el incremento es igual entonces a 2 veces el seno de delta x sobre 2 por el coseno de 2x más delta x, todo sobre 2. Pero si sigo trabajando en forma algebraica, acá ya no puedo hacer nada. Sí, en este argumento, si yo aplico propiedad distributiva del 2 a cada uno de estos sumando, voy a poder sí cancelar, simplificar ese 2 con ese 2. Y entonces, primero aplico propiedad distributiva del denominador a cada término de esa suma, y nos va a quedar 2 por el seno de delta x sobre 2 por el coseno de 2x sobre 2 más delta x sobre 2. Y ahí sí, al distribuir, puedo simplificar este 2 con este 2. Y en definitiva, el argumento del coseno me va a quedar x más delta x sobre 2. Y llegamos entonces a esta nueva expresión del incremento de la función con la que estamos trabajando. Yo voy a borrar y voy a poner esta expresión, voy a colocar arriba para poder continuar la demostración. Entonces, el incremento de nuestra función nos queda que delta i es igual entonces a 2 veces el seno de delta x sobre 2, donde esto es el argumento del seno, por el coseno y su argumento x más delta x sobre 2. Muy bien, ya tenemos entonces el incremento de la función. ¿Qué nos falta? Si seguimos aplicando la regla de derivación, tenemos que provocar ahora el cociente incremental. Y es lo que vamos a hacer ahora, provocar el cociente incremental. ¿Y qué significaba eso? Dividir ambos miembros de la igualdad por el incremento de la variable independiente. Por lo tanto, entonces divido ambos miembros por delta x. Muy bien, pero ¿qué voy a hacer ahora? Esta expresión que está a la derecha de la igualdad la puedo escribir de otra manera. ¿Y cómo la voy a escribir? Bueno, delta i sobre delta x, mi cociente incremental, que está en el primer miembro, es igual al seno de delta x sobre 2 por el coseno de x más delta x sobre 2, todo sobre delta x sobre 2. ¿Es correcto esto? Sí, porque este 2 que está multiplicando ahora está ubicado acá abajo. Y es correcto eso y sí, porque si yo hago la división de fracciones me va a quedar extremo con extremo y ese 2 está aquí o está aquí, por justamente la división de fracciones. Por lo tanto, lo único que hice es cambiar la posición de ese 2 en este término. Pero también, como el numerador de esta fracción es un producto, yo este denominador lo puedo colocar en cualquiera de estos dos numeradores. En cualquiera de esos dos numeradores. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esto. Si yo digo 4 por 5, todo dividido 9, eso es exactamente igual a que diga 4 noveno por 5,
o que diga 4 por 5 novenos. Porque en un producto se multiplican de fracciones numerador con numerador y denominador con denominador. Por lo tanto, esta expresión es lo mismo que esto y lo mismo que esto. Es lo que estoy diciendo acá. Yo puedo colocar este denominador en cualquiera de los numeradores que tengo en esa fracción. ¿Y a quién le voy a colocar? Y le voy a colocar al primer término, y ya se van a dar cuenta por qué. Y entonces, esto me va a quedar delta i sobre delta x, me queda que es igual al seno de delta x sobre 2, todo sobre delta x sobre 2, por el coseno de x más delta x sobre 2. Y llegamos entonces a la expresión de nuestro cociente incremental, donde todas esas expresiones son equivalentes. ¿Qué me falta ahora para llegar al concepto de derivada? Y lo único que me falta es aplicar el límite. Si yo aplico entonces el límite a ambos miembros de la igualdad, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, voy a encontrar entonces a la derivada de la función. Entonces, lo que me resta ahora es aplicar límite a ambos miembros de la igualdad. Nuevamente, dejo la última expresión, ustedes van escribiendo siempre debajo. Entonces, si aplico límite a ambos miembros de la igualdad, para llegar al concepto de derivada, me va a quedar entonces límite del cociente incremental, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Y entonces, fíjense, tengo que aplicar límite al miembro derecho de la igualdad, a toda esta expresión. Pero, ¿qué pasa? En la expresión que está a la derecha de la igualdad tengo un producto. Y ustedes saben que hemos estudiado las propiedades del límite. Y el límite es distributivo respecto al producto de funciones. Por lo tanto, puedo aplicar límite a cada término del producto. Entonces ya vamos a aplicar esa propiedad de que el límite es distributivo respecto al producto. Entonces le aplico límite cuando delta x tiende a 0, del seno de delta x sobre 2, todo sobre delta x sobre 2, por el límite cuando delta x tiende a 0, del coseno de x más delta x sobre 2. Muy bien. Vamos a resolver estos límites y vamos a ver a qué conclusión llegamos. Fíjense que si yo resuelvo estos límites, lo que tengo aquí a la derecha no es otra cosa que la definición de derivada, por lo tanto esto es la derivada de la función. Y si resuelvo los límites que están ahora a la derecha, ¿cuánto vale este límite? El límite cuando delta x tiende a 0 del seno de delta x sobre 2 sobre delta x sobre 2. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Quién me dice? 1, ¿Por qué vale? porque son funciones equivalentes. Son infinitesimos equivalentes. Infinitesimos, sí. Muy bien, correcto. Si ustedes recuerdan, cuando demostramos el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, demostramos que ese límite era igual a 1 porque esas dos funciones eran infinitesimos equivalentes. Lo mismo ocurre aquí. La variable ahora en lugar de ser x es delta x, que es lo que está en el ángulo. Y tengo el seno de un ángulo dividido el mismo ángulo, cuando la variable independiente tiende a 0. Por lo tanto, esto es un infinitésimo equivalente y entonces ese límite es igual a 1. Ahora entiendo por qué entonces, cuando apliqué esa distributividad del denominador, le puse al primer término el delta x sobre 2, porque entonces este límite es un infinitésimo equivalente y entonces ese límite vale 1. Y ahora resuelvo por y resuelvo ese otro límite. Si delta x tiende a 0, reemplazo aquí y esto me va a quedar obviamente 0 sobre 2, 0. X más 0 me va a quedar x, por lo tanto esto me queda coseno de x. Y entonces 1 por coseno de x es coseno de x y llegamos a la derivada de la función seno, que la derivada de la función seno de x es el coseno de x. Demostrado entonces que la derivada de la función seno de x es el coseno de x.
¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, esto podemos generalizar cuando el argumento de la función seno es toda una función de x, no necesariamente x, que era lo que también yo les aclaré ese día, que siempre la derivada de la función seno es el coseno del mismo argumento, del mismo ángulo. Por eso la derivada del seno de x, el coseno de x. Pero ¿qué pasa si el argumento de la función es toda una función de x? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa si yo quiero derivar el seno de u? ¿Pero qué es u? ¿A qué estoy llamando u? Estoy llamando u a toda una función de x. No es solamente la variable independiente x. Entonces aplico lo que estudiamos de función compuesta. ¿Por qué? Porque fíjense, y primero depende de u, y u depende de x. Entonces hay una función compuesta. Y si ustedes recuerdan cómo se derivaba una función compuesta, primero se derivaba y respecto de u, y luego se derivaba u respecto de x. Entonces esto nos va a quedar. Si derivo primero respecto de u, al seno, el coseno del mismo ángulo, del mismo argumento. Y luego tengo que derivar el argumento respecto de x. Entonces, de esta manera, encuentro cómo derivo la función seno cuando el argumento es toda una función de x. Esto que dije aquí es válido para cualquiera de las funciones trigonométricas que vamos a ver a continuación. Lautaro Ibarra, cierro tu micrófono, ¿querés preguntarme algo? ¿Está abierto tu micrófono? Ahí está. Perdón, profe, dejé abierto. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Así como demostramos el seno, ahora vamos a demostrar el coseno. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió correcto esto? Sí, profe. Fíjense, si quieren un ejemplo de esto que dije aquí, supónganse que yo quiero derivar el seno de x cuadrado más 5. Esto es lo que yo estoy llamando u. U, el ángulo, no es la variable independiente solita, sino es toda una función de x. Entonces, si yo derivo, aplico derivada de función compuesta. La derivada del seno, el coseno del mismo argumento. Y luego por la derivada del argumento. Y el argumento es una suma. La derivación es distributiva respecto a la suma, derivo término a término. La derivada de este término es 2x y de este término es 0 porque es una constante. Entonces esto queda multiplicado por 2x. Y esta expresión es la derivada de esa función seno de x cuadrado más 5. Esto que expliqué con el seno va a ser válido para cualquiera de las funciones trigonométricas. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas. Muy bien, vamos a derivar ahora la función coseno. Y fíjense que voy a utilizar exactamente todo lo que expliqué recién. Para el seno, el mismo procedimiento. Quiero entonces ahora encontrar la derivada de la función coseno. Quiero encontrar la derivada de la función coseno. Y vamos a demostrar que la derivada de la función coseno es el menos seno del mismo argumento. Por lo tanto, va a ser, si el argumento es x, la derivada del coseno de x va a ser el menos seno de x. Muy bien, vamos a demostrar esto. ¿Qué hacemos para demostrar lo mismo que hicimos para demostrar el seno? Aplico la regla general de derivación. Se incrementa la variable independiente, se incrementa la función. Por lo tanto, entonces, y más delta y va a ser igual al coseno de x más delta x. Se incrementó la variable independiente, se incrementa la función. Paso al otro miembro de la función restando. Vamos a hacer un poquito más rápido porque ya es
repetir el procedimiento, y si paso la función restando, y es el coseno de x, entonces ya directamente escribimos coseno de x. Esto es la función que pasó restando. Y nuevamente, fíjense, en el miembro derecho de la igualdad, tengo una resta de dos cosenos. Lo que ya expliqué con el seno, las funciones trigonométricas no son distributivas respecto de la suma o la resta de ángulos. Por lo tanto, yo no puedo decir aquí que esto es coseno de x más coseno de delta x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hicimos para el seno. Utilizar una identidad trigonométrica que me va a permitir transformar esa resta de dos cosenos en un producto. ¿Y cuál es esa expresión? Así como hoy les mostré la de la diferencia de dos senos, la diferencia de dos cosenos digamos en forma general, los ángulos alfa y beta, la diferencia de dos cosenos se transforma en menos, y de ahí sale ya este signo que aparece aquí, ya desde esta expresión, menos el doble producto, por eso el 2, el seno de la semisuma de los ángulos por el seno de la semidiferencia de los ángulos. No me equivoqué, es seno y seno. Es menos el doble producto del seno de la semisuma de los ángulos por el seno de la semidiferencia de los ángulos. Reitero lo que dije. El 2 es solamente del ángulo, no de toda la función. Por eso dice semisuma, porque está dividido 2, o semidiferencia, porque está dividido 2. Utilizando entonces esta identidad trigonométrica, vamos a reemplazar esta resta de dos cosenos por su identidad trigonométrica, de que transforma esa diferencia en un producto. Esto es lo que llamé, o para que entiendan, el primer ángulo, y este es el segundo ángulo. Entonces, delta I va a ser igual a menos el doble producto del seno de la semisuma, x más delta x, el primer ángulo, más el segundo ángulo, que es x sobre 2. Por el seno de la semidiferencia, x más delta x, el primer ángulo, menos el segundo, que es x, de los ángulos. Y fíjense nuevamente que transformé esa resta de dos cosenos en un producto. Muy bien, fíjense que al transformar esto, sí, ahora hay términos que los puedo cancelar. Profe, Y puedo cancelar, por ejemplo... en el chat le dijeron que no se ve bien con ese fibrón. A ver, bueno. Vamos a ver si vemos o no. Resbala mucho. A ver, resbalan mucho los... De tanto borrar, se resbalan los... A ver si lo escribimos de vuelta en azul. Entonces, reitero. Acá. Se abren las fibras y se resbala la tinta. O si no, profe, prenda nomás la luz que tenía antes. Si no hay mucho drama para usted. Entonces ven mejor. Ven. Ahí se ve mejor. Sí. Bueno. Entonces fíjense que ahora sí puedo cancelar términos. Aquí puedo simplificar menos x con x. Y aquí ya voy a ser más rápido. Voy a poder sumar esta x con esta x, 2x. Pero si aplico propiedad distributiva de este denominador, ese 2x sobre 2, voy a poder simplificar el 2 cuando aplique propiedad distributiva del denominador. Por lo tanto, entonces, fíjense que ese delta I me va a quedar, o el incremento de la función, me
va a quedar menos 2 por el seno. Y reitero, aquí si aplico propiedad distributiva y distribuyo el 2 con el 2 se va a simplificar, me va a quedar x más delta x sobre 2. Acá lo que hicimos es sumar 2x más delta x. Distribuimos el denominador y el 2 de x con este 2 se va y solamente queda delta x sobre 2 como el argumento de este primer seno. Por el seno, aquí x se fue con menos x, me quedó directamente delta x sobre 2. Muy bien, ya llegamos entonces a la expresión del incremento de la función. Para llegar a la definición de derivada, ahora ¿qué tengo que hacer? Provocar el cociente incremental. Por lo tanto, divido a ambos miembros de la igualdad por el incremento de la variable independiente. Y ya tengo mi cociente incremental. Ahora tengo que aplicar el límite a ambos miembros de la igualdad. Y, por definición, el primer miembro, cuando haya el límite del cociente incremental, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, va a ser la derivada de la función. Y luego vamos a ver el resultado al calcular los límites en el miembro derecho de la igualdad. Entonces, si aplicamos el límite a esta última expresión y la escribimos de otra manera, todo eso ya expliqué, por eso estoy haciendo, ven ustedes que es repetir el procedimiento del seno, nada más que lo único que se modificó es la igualdad con la que hemos reemplazado esa resta de 2 cosenos, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Límite, entonces, cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Y nuevamente acá tengo un producto. Y el límite es distributivo respecto al producto. Por lo tanto, puedo aplicar límite a cada término. Límite, acá es negativo, voy a poner el menos, porque es menos 2. Límite del seno de x más delta x sobre 2 por el límite, cuando delta x tiende a 0, de el seno de delta x sobre 2, todo dividido delta x sobre 2. Nuevamente hice lo que hice en el seno. Este 2 que aquí está multiplicando, lo puedo escribir de otra manera, escribiendo aquí todo sobre 2. Lo pongo en otra posición. Si yo resuelvo la división de fracciones, puede estar aquí o puede estar aquí por propiedad de la división de fracciones. Y luego distribuyo ese denominador en alguno de los términos del numerador. Todo lo que dije para el seno. Por lo tanto, ¿por qué hago esto? Y porque al calcular el límite, nuevamente verán ustedes que ese límite no es otra cosa que un límite de un infinitésimo equivalente. Por lo tanto, este límite es 1, por ser un infinitésimo equivalente. Y entonces, lo que tengo a la derecha es la derivada de la función, menos, y si yo resuelvo este límite cuando delta x tiende a 0, esto es 0, me va a quedar directamente seno de x. Y hemos demostrado que la derivada del coseno de x es el menos seno de x. Obviamente, esto es 1, toda expresión multiplicada por 1 me queda lo mismo. Por lo tanto, entonces, hemos demostrado la derivada del coseno. Y si tengo que, justamente, que derivar el coseno donde el ángulo es toda una función de u, y u es una función de x, lo mismo que dije hoy. Su derivada va a ser menos el seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Lo mismo que expliqué para el seno. Esto es exactamente para cualquiera de las funciones trigonométricas. Fíjense que siempre es la derivada del mismo ángulo, no existen las funciones solas. Yo no puedo decir la derivada del menos seno. ¿El menos seno de quién? Tiene que llevar su ángulo. Acuérdense, las funciones trigonométricas son funciones definidas para ángulos. Por lo tanto, menos el seno del mismo ángulo. Y luego, como el ángulo es una función de x, derivo esa función respecto de x. ¿Entendido? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora les dejo yo una tarea ya.
para que hagan ya la derivada de la tangente. Con lo que yo acabo de demostrar, ustedes están en condiciones de hallar la derivada de la función tangente. Si yo quiero encontrar entonces ahora la derivada de la función tangente de x, van a demostrar que la derivada de la función tangente es la secante al cuadrado del mismo ángulo. Por lo tanto, como el ángulo es x, va a ser la secante cuadrado de x. Bueno, a ver, pónganse ya a demostrarme esto a ustedes y después lo analizamos. A ver cómo lo hacen. Cuéntenme a ver cómo podrían hacerlo de acuerdo a lo que yo acabé de demostrar. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo podrían encarar esa derivada? Es muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Tienen todo como para hacer justamente la derivada de la función, de las cuatro que restan en definitiva, de tangente, cotangente, secante y cosecante. Muy fácil, ¿eh? ¿Cómo la encararían para encontrar la derivada de la tangente? Con lo que ustedes ya saben. No les estoy pidiendo que sepan nada más, ¿eh? Ni que recuerden ninguna otra identidad trigonométrica. Fíjense que ya les estoy ayudando. No tienen que utilizar nada más que lo que hemos visto hasta aquí. ¿Cómo ustedes encararían para derivar la función tangente de x? Con lo que ya saben, con lo que ya hemos demostrado. Seno sobre coseno. Muy bien. Voy a escribir la función tangente por su expresión equivalente. Decir tangente de x es lo mismo que diga seno de x sobre coseno de x. Y fíjense que si yo tengo ahora el seno de x sobre el coseno de x, bueno, aquí en el chat me escribieron una identidad trigonométrica, sí. Es cierto que la tangente, 1 más la tangente al cuadrado es secante cuadrado, pero no voy a utilizar, por eso les decía, ninguna identidad trigonométrica. Voy a utilizar lo que ya sabemos, la definición de tangente. Y por definición tangente es lo mismo que seno de un ángulo sobre el coseno de un ángulo. Y ahora si yo tengo esta expresión, esto no es otra cosa que un cociente de dos funciones de x. Y nosotros demostramos la regla para derivar un cociente cuando demostramos la regla de un cociente que decíamos u sobre b. Y demostramos que la regla del cociente era derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo dividido el denominador sin derivar al cuadrado. Entonces eso es lo que voy a utilizar. Simplemente la derivada de un cociente. Y si yo aplico entonces derivada de un cociente, voy a llegar a esta expresión. ¿Y cómo? Y fíjense, muy sencillo. Si aplico la regla del cociente, derivada del numerador, derivada del seno, recién demostramos, la derivada del seno es el coseno, por el denominador sin derivar, entonces por coseno de x, menos el numerador sin derivar, seno de x, por la derivada del denominador, y la derivada del denominador es la derivada del coseno, recién hemos demostrado que es menos seno, menos con este menos directamente me queda más aquí, porque la derivada del coseno es menos seno. Todo dividido el denominador sin derivar elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto es sobre coseno cuadrado de x. Listo. Terminé de derivar. Y entonces ahora voy a analizar un poquito esta fracción que tengo en el miembro derecho de la igualdad.
Y si yo analizo ese miembro derecho que está en esta igualdad, fíjense qué fácil que es. Esto es lo mismo que diga coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Seno por seno, seno cuadrado. Todo sobre coseno cuadrado de x. Pero si ahora yo miro el numerador, ¿a cuánto es igual lo que está en el numerador? A 1. A seno Muy cuadrado. bien, por la relación pitagórica, y eso lo hemos visto porque yo también les recordé cuando repasamos funciones trigonométricas, el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1, por lo tanto esto es lo mismo que diga 1 sobre coseno cuadrado de x. Y ahí terminé. Pero usted me dijo la secante, y bueno, miren, decir 1 sobre coseno cuadrado es lo mismo que diga 1 sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. 1 por 1, 1. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Pero ustedes saben por definición que la secante es la función inversa del coseno o el coseno es la función inversa de la secante. Por lo tanto, esto es secante de x, esto es secante de x, secante por secante, secante al cuadrado de x. Por lo tanto, hemos demostrado, sin necesidad de otras cosas más que los elementos que ya hemos demostrado, para demostrar la derivada de la función tangente de x. Lo mismo que dije en el caso anterior, si el argumento de la tangente es toda una función, si yo tengo que derivar la tangente de u, donde u es una función de x, y es lo mismo que dije hoy, su derivada va a ser la secante al cuadrado del mismo ángulo, por la derivada del ángulo. Eso es válido para todas las funciones. Repito, no se olviden del ángulo, las funciones trigonométricas no existen solas. Por lo tanto, si yo derivo tangente de un ángulo, su derivada es la secante cuadrado del mismo ángulo, por la derivada. Así como derivé la función tangente, puedo derivar la función cotangente utilizando este mismo procedimiento. Las 4 funciones restantes son funciones de seno y coseno, por lo tanto se expresan como un cociente de estas funciones seno o coseno. Por lo tanto, utilizando su expresión equivalente por definición y la derivada de un cociente, encuentro la derivada de la tangente, de la cotangente, de la secante y la cosecante. Fíjense que si yo tuviera que derivar la función cotangente de x, esto es lo mismo que diga coseno de x sobre seno de x. Por lo tanto, voy a utilizar también derivada de un cociente. Y voy a demostrar que la derivada de la cotangente es la menos cosecante al cuadrado de x. Bueno, eso ya les voy a dejar a ustedes porque ya les demostré cómo se hace. Tienen que derivar utilizando nada más que la regla de derivación del cociente. Y van a llegar entonces a que la derivada es la cosecante cuadrada. Lo mismo, si tengo todo un ángulo que es una función de x, y tengo que derivar la cotangente de u, siendo u una función de x, entonces su derivada va a ser la menos cosecante al cuadrado del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Ven ustedes que eso no cambia porque es derivada de función compuesta. Bien, ¿qué pasa si tengo que derivar la secante de x? También la puedo expresar como un cociente, porque la secante es la función inversa al coseno. Esto es lo mismo que diga 1 sobre coseno de x. Y eso nuevamente es un cociente, donde nada más que el numerador es una constante, pero es un cociente, aplico la regla del cociente. Y cuando diga derivada del numerador es 0, porque la derivada de una constante es 0, cuando aplique la regla de derivación del cociente. Y van a demostrar ustedes que la derivada de la función secante de x es la secante del mismo ángulo
por la tangente del mismo ángulo. Por lo tanto, esa es la derivada de la función secante. Repito, eso lo hacen ustedes muy fácil, ¿eh? Si tengo que esto es toda una función de u, le va a quedar lo mismo. Secante del mismo ángulo por la tangente del mismo ángulo. No me voy a cansar de decirle, las funciones trigonométricas no existen solas. No puedo decir secante, no puedo decir tangente. Secante de un ángulo, tangente de un ángulo. Y todo esto queda multiplicado por la derivada de la. Y si tengo que derivar la cotangente, la cosecante, y quiero derivar la cosecante de x, también esto lo puedo expresar como un cociente, porque la cosecante es la inversa de la función seno. Por lo tanto, entonces, también aplico la regla de un cociente, donde el numerador es una constante, y van a demostrar ustedes que la derivada de la cosecante es la menos cosecante del mismo ángulo por la cotangente del mismo ángulo. Y si el ángulo es toda una función de x, lo mismo. Menos la cosecante del mismo ángulo por la cotangente del mismo ángulo y por la derivada de la. Y esas son las derivadas o las reglas para derivar las 6 funciones trigonométricas. Por eso les decía que basta demostrar el seno y el coseno y las otras 4 restantes salen solas por derivada de un cociente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Chicos, No, ¿se profe. entendió? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, continuamos ahora. Así como hemos encontrado la derivada de las funciones trigonométricas, seno hasta la cosecante, vamos a ver ahora la derivada de las funciones circulares inversas, arcoseno, arcocoseno, arcotangente de x. Pero fíjense que son funciones circulares inversas. Entonces, primero, vamos a ver cómo se deriva la función inversa de una función biyectiva cualquiera dada. Y entonces ahora vamos a ver derivada de la función inversa. También lo único que vamos a utilizar es elementos que ya hemos utilizado y que ya hemos demostrado. Entonces, derivada de la función inversa. Acuérdense que no cualquier función admite inversa. ¿Cuál era la condición para que una función admita función inversa? ¿Cómo debía ser esa función de la cual partimos? Debe ser biyectiva. Correcto. Eso siempre. Por lo tanto, si yo voy a hablar de la derivada de la función inversa, es porque estoy partiendo de una función biyectiva. Por lo tanto, entonces, si yo tengo que f de x es una función biyectiva, entonces puedo encontrar la función inversa. Porque la función es biyectiva, entonces voy a tener función inversa. Decir f a la menos 1 es lo mismo que diga 1 sobre f. Por eso se escribe con el signo negativo con la potencia negativa. Esto es lo mismo, repito, que diga 1 sobre f de x, función inversa. Pero cuidado, ahora quiero hallar la derivada, no solamente porque sea función biyectiva, va a existir la derivada de la función inversa. Entonces, primero, la función es biyectiva para que admita inversa. Ahora vamos a ver para que exista la derivada. ¿Y cuál es la condición? Que esta función biyectiva tiene derivada
admite y tiene derivada finita no nula. Entonces, si existe la derivada de la función f de x es finita, ¿qué quiere decir que es finita? Que es un número real cualquiera, que no es infinito, eso quiere decir que es finita. Y esa derivada es no nula, es finita y no nula, entonces la derivada de la función inversa es la inversa de la derivada de la función. Y ahí se explican por qué tiene que ser distinta de cero para que exista la derivada de la función inversa. Porque es la inversa de la derivada. Y la división en cero no existe. Por eso entonces, esa es la condición para que la función, si admite inversa, también tenga derivada. Que esta función biyectiva tenga derivada finita no nula, y entonces va a existir la derivada de la función inversa y va a ser la inversa de la derivada de la función dada. Muy bien, teniendo en cuenta entonces estas condiciones, ¿cómo demostramos que esto es cierto? Muy fácil. Muy fácil. Fíjense que si yo escribo ahora y voy a reemplazar f grande y f chica para que diferencien. F chica voy a llamar a la función dada biyectiva y f grande para su inversa. Entonces, si yo tengo que mi función f de x biyectiva de la cual parto tiene derivada finita y no nula, quiero hallar entonces ahora su función inversa. Y entonces, como es biyectiva, va a admitir su función inversa. Y esto es f a la menos 1. Puse grande para distinguir simplemente y no poner otra f. ¿Por qué? Para distinguirla de esta. Función inversa de la función dada. Eso es lo único que está simbolizando esta expresión. Función inversa de la función dada. Muy bien. Pero si ustedes recuerdan, cuando querían hallar la función inversa de una función biyectiva dada, por ejemplo, tengo una función lineal, por ejemplo, igual a x más 2. Esa es una función lineal. Toda función lineal es biyectiva, por lo tanto admite inversa. ¿Qué hacen ustedes para encontrar la expresión de la función inversa de esta? ¿Qué se hace? Cuéntenme. Cuéntenme. ¿Cómo hallan la función inversa de x más 2? No le estoy preguntando nada chino. Ya estudiamos funciones, ustedes ya estudiaron funciones. La X por la Y y se resolvía Sí, la pero ecuación. primero despejo X, ¿es así o no? Hago pasaje de término, despejo X como función de Y, y esto me va a quedar E menos 2 igual a X. Y una vez, como nosotros siempre llamamos a Y la variable dependiente y X la independiente, entonces reemplazo y me va a quedar nuevamente X menos 2 igual a Y. Pero en realidad esta es la función inversa de esta. Pero yo despejo X por pasaje de término como función de Y. Y después reemplazo porque nosotros, repito, trabajamos como variable dependiente a Y y a X como independiente. Pero para encontrar la expresión de la función inversa, hago pasaje de término, despejo X como función de Y. Muy bien, esto es lo que se hace siempre para hallar la función inversa. Entonces, si esta es mi función inversa de una función f de x, cuando yo despeje del otro lado la función inversa, como f depende de x, pero está en forma genérica, porque no sé cuál es toda la expresión, acá yo les puse un ejemplo,
cuando yo haga el pasaje de término que les dije, despejo X como función de Y. Por lo tanto, del otro lado únicamente me queda X. Es lo que expliqué aquí. La función inversa, entonces al despejar, hago pasaje de término y del otro lado me queda la variable X. Es lo que expliqué acá recién. Entonces, la función inversa de una función dada va a ser igual a la variable independiente. ¿Se entendió esto? Porque si entendimos esto, entendimos todo. ¿Se entendió esto? Es lo que expliqué recién aquí con el ejemplo de la función lineal. ¿Se entendió? Fíjense que lo que dice acá. Le puse esta función. Para la función inversa, ¿qué hice? Despejé X. ¿Y qué me quedó? Esta es la función inversa. Del otro lado, ¿qué queda al despejar? ¿No me queda la variable independiente? Con cualquier función, ¿eh? Es decir, acá era todo elevado al cuadrado y lo mismo. Acá paso primero la potencia y me va a quedar raíz cuadrada de y después paso el 2 restando. Es decir, siempre despejo X como función. No es porque sea una función lineal. En el caso de que tenga función biyectiva. Por lo tanto, entonces, siempre que yo quiera hallar la función inversa de una función dada, biyectiva, despejo X como función de Y. Por eso, entonces, me queda esta expresión. La función inversa va a ser igual a justamente la variable independiente, por pasaje de término. De esa manera se obtiene la expresión de la función inversa de una dada. Muy bien, ¿qué me queda ahora? Derivar. Tengo que derivar ambos miembros de la igualdad. Y si yo derivo, tengo que derivar esta expresión y tengo que derivar esta expresión. Derivo. Pero miren qué fácil que es lo que está a la derecha de la igualdad. Porque si yo derivo la derivada de X, ya hemos demostrado que es 1. Y esto, fíjense, cuidado. ¿Cómo voy a derivar? A ver, ¿quién se da cuenta de cómo voy a derivar esto? ¿Qué tipo de función y qué regla de derivación voy a utilizar para derivar esto? Esto es función inversa de una función f de x. ¿Qué tipo o qué regla voy a utilizar para derivar el miembro izquierdo de esta igualdad? No, alguien habla pero no le escucho. ¿Qué regla voy a utilizar? F es una función inversa, en este caso, de otra función. Función de función. Por lo tanto, esto es una función compuesta. Tengo que derivar como una función compuesta. Lo que veíamos recién, el seno de U, donde U es una función de X. Primero derivamos el seno y luego derivamos el argumento, multiplicado por la derivada del argumento. Esto es lo mismo. Esta es la función inversa de esta función dada. Por lo tanto, esto es otra función. Es la función inversa de una función dada. Función de función. Por lo tanto, entonces, si yo derivo aplicando la regla correspondiente. ¿Y cuál es la regla correspondiente? Derivada de una función compuesta. ¿Cómo se derivaba? Se derivaba la primera función, que va a ser la derivada de la función inversa, porque es la primera función. Esto es menos 1, función inversa. La derivada de la primera función por, y luego derivo el argumento. ¿Cuál es el argumento? F' de x, que es lo que está dependiendo de esa función inversa. Muy bien. Esto está acá multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo y llegamos a lo que les he dicho. La derivada de la función inversa es igual a 1 sobre la derivada de la función. De esa manera demostramos, aplicando la regla de función compuesta, la derivada de la función inversa. Y es lo que les he dicho, la derivada de una función inversa es 1 sobre la derivada de la función dada. Por eso que esta función, además de ser biyectiva, para que admita derivada, primero debe tener derivada finita y no nula, para que su función inversa también admita derivada. De esa manera, entonces, encontramos de forma sencilla
la reglita para derivar la función inversa. Es 1 sobre la derivada de la función dada. Bien, ¿para qué aprendemos esto? Para poder ahora, justamente, ver la derivada de las funciones trigonométricas o circulares inversas. Arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Muy bien, vamos a ver entonces estas derivadas. La derivada de la función arcoseno de x. Derivada de la función arcoseno de x. Pero cuidado, para encontrar estas derivadas también tengo que establecer las condiciones de existencia de estas funciones. Y recuerden ustedes cuando estudiamos la gráfica y la representación de esa función o de las funciones circulares inversas. Para que la función arcoseno de x resulte ser una función, escribíamos cuál era su dominio y cuál era su conjunto imagen para que esta expresión resulte una función. ¿Y cuál era el dominio del arcoseno? ¿Cuál era el dominio del arcoseno de x? Esto ya estudiamos. Menos 1, 1. Correcto, el intervalo cerrado entre menos 1 y 1, correcto. Ese era el dominio. Acuérdense el concepto de función y de función inversa. Una función inversa, dada una función biyectiva, se llama función inversa aquella que tiene como dominio el conjunto imagen de la dada y como imagen el dominio de la dada. Si acá es justamente el arcoseno, la función dada es el seno, y el seno tenía como dominio todos los reales, y como imagen el intervalo cerrado menos 1 y 1. Esa imagen del seno se transforma en el dominio de su inversa. Por eso entonces el dominio menos 1 y 1. Pero cuidado, el conjunto imagen, para que esto resulte una función, no es todos los reales, sino es, ya estudiamos esto, habíamos demostrado que es el intervalo cerrado entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Acuérdense que la función es arco, su imagen son ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? Ese intervalo cerrado. Desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Acuérdense, los ángulos positivos los medimos en sentido antihorario, los ángulos negativos en sentido horario. Entonces, para que esta expresión sea una función, este es su dominio, pero este es el conjunto imagen. Repasen un poquito las gráficas, esto ya hemos visto, ¿eh? Muy bien, con estas condiciones de dominio imagen, esa expresión entonces, el arcoseno, es una función. Muy bien. Quiero hallar la derivada de esta función, porque es una función, porque está definida en ese dominio y en ese conjunto imagen. Entonces quiero hallar la derivada de esta función. Si ustedes recuerdan, cuando hemos visto las distintas expresiones, acá dice menos pi sobre 2, ese intervalo. ¿Sí? Por si alguno no está leyendo, menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Muy bien, si ustedes recuerdan cuando hemos visto las distintas formas de escribir derivada de una función, si ustedes recuerdan, podía escribir y', o podía escribir f' de x, o podía escribir derivada de la función f de x, o podía escribir derivada de la función y, o podía escribir derivada de la función y respecto de x. Esta era la notación que yo le había dicho de Leibniz. Cualquiera de estas expresiones era la simbología para expresar derivada de una función. Muy bien, en lugar de escribir entonces, como todas son expresiones iguales, voy a utilizar, en este caso, la expresión de Leibniz. Derivada de una función es lo mismo que diga derivada de y respecto de x. Escribo esa expresión y después ya se van a dar cuenta por qué
Es para que entiendan simplemente, utilizo esta nomenclatura ahora. Pero todo significa derivada de la función. Muy bien. Fíjense entonces que quiero hallar la derivada de la función y es lo mismo que diga de derivada de y respecto de x. Pero esta fracción que yo la tengo aquí es exactamente igual a que yo diga 1 sobre derivada de y respecto de x respecto de y. Pregunto, ¿estas dos fracciones que yo escribí son iguales o no? ¿Son iguales o no esas derivadas, estas dos fracciones? Sí. Aquí tengo la línea divisoria. ¿Son iguales o no? Estoy preguntando. Esas dos fracciones, derivada de y respecto de x. Sí, profe. Sí, porque si yo hago la división de fracciones extremo con extremo sobre el único medio y llego a esto. Pero ¿por qué escribo esto? Porque estoy hallando derivada de función inversa. Y si esta es la función, su inversa es al revés. Y hemos demostrado que la derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada de la función dada. Por eso escribo de esa manera. No estoy inventando nada, ni estoy escribiendo nada que no hemos demostrado. Estoy escribiendo exactamente lo que hemos visto. ¿Sí? Pero ¿para qué hago esto? Porque si yo escribo esto, me va a resultar más sencillo encontrar la derivada de esta función. ¿Por qué? Y miren, si yo tengo que la función de la cual partí es el arco seno de x, y esta función en este dominio imagen es biyectiva, si ustedes miran la gráfica de esta función con este dominio y con esta imagen, miren cuando vimos funciones, con seguridad que es una función biyectiva, entonces está admitiendo inversa. Por eso tenemos que aclarar el dominio y la imagen, porque en este dominio e imagen esta función resulta ser biyectiva y entonces va a admitir inversa. Muy bien. Fíjense que cuando yo quise encontrar la función inversa, ¿cómo les expliqué? Les expliqué que despejaba la variable independiente, despejaba x como función de y. Puse un ejemplo y le demostré. Por lo tanto, voy a hacer exactamente lo mismo acá. Si yo despejo, si acá tengo arco seno, cuando yo despeje x, ¿cuál es la función inversa del arco seno? Si de un lado es el arco seno, del otro lado, ¿cómo va a ser? Para que yo Seno. pueda... ¿El qué? Seno. No. Muy bien, el seno. Por lo tanto, entonces, el seno de y es igual a x. Despejo x como función de y, para hallar su función inversa. Y entonces, fíjense que ahora tengo x, la variable independiente, lo que acabé de explicar hace un rato, como una función de y. Por eso trabajo con esto, porque entonces, como tengo x como función de y, puedo encontrar la derivada de x respecto de y. Y entonces, si yo derivo, esto me queda 1 sobre, y si derivo la derivada de x respecto de y, la derivada del seno es el coseno. Y ahí encontré que la derivada de la función es 1 sobre coseno de y. No, pero acá me queda y la función acá depende de la variable x. ¿Cómo es la cosa? Bueno, acá encontré la expresión, pero voy a ver cómo ahora esta derivada, que es la del arco seno, la expreso en función de la variable independiente de la cual partí. Acá terminé de derivar. Pero ¿cómo expreso ahora esto en función de la variable independiente de la cual partí? Muy sencillo. Acá terminé de derivar. Y ahora voy a trabajar un poquito por trigonometría con esta expresión. ¿Y qué voy a utilizar? Y voy a recordar la relación pitagórica. El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1.
Acá tengo coseno, entonces de la relación pitagórica voy a despejar el coseno. Este término pasa restando y la potencia pasa como raíz. Por lo tanto, me queda que el coseno de i es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de i. ¿Y para qué hago esto? Y muy fácil, porque si ustedes recuerdan, cuando hallamos la función inversa, si i era el arco seno de x, al hallar la inversa, x se transformaba en el seno de i, que es lo que aparece en esta expresión. Y entonces, si yo reemplazo ahora esta igualdad en esta expresión, el coseno de i me queda raíz cuadrada de 1 menos, y en lugar de escribir seno de i es x elevado al cuadrado. Y encontré lo que vale el coseno de i en función de mi variable independiente. ¿Qué hice? Utilicé la relación pitagórica. Por lo tanto, ahora si yo reemplazo esto en mi derivada, esto no es otra cosa que 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y esa es la derivada, la formulita para derivar el arco seno de x. La derivada del arco seno de x es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esa es la formulita entonces para derivar el arco seno. ¿Qué pasa si acá el argumento era toda una función de x? Lo mismo que hemos visto hoy. Y yo tengo que derivar el arco seno de u, donde u es toda una función de x, la regla para derivar es lo mismo. Es la misma expresión 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento, que en este caso es u elevado al cuadrado. Pero como es todo una función de x, esto queda multiplicado por función compuesta por la derivada del argumento. Por lo tanto, entonces, esta expresión me permite encontrar la derivada del arco seno, y si el ángulo es toda una función de x, es la misma expresión multiplicada por la derivada del ángulo. De esa manera encontramos la derivada del arco seno de x. Así como hallamos la derivada del arco seno, podemos hallar la derivada del arco coseno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, si quiero ahora hallar la derivada del arco coseno, vamos a analizar nuevamente para que esa función arco coseno de x sea biyectiva y admita inversa, también tengo que escribir cuál es su dominio de imagen para que esa función arco coseno realmente sea una función biyectiva. El dominio es el mismo en el intervalo cerrado entre -1 y 1. ¿Y por qué? Y porque, si ustedes recuerdan, el dominio de la función coseno de x era todos los reales, pero su conjunto imagen era -1, 1, el intervalo cerrado. Esa imagen se transforma ahora en el dominio de su inversa, por eso el dominio sigue siendo -1, 1. Pero cuidado, para que sea una función biyectiva, el conjunto imagen, si ustedes recuerdan, era el intervalo cerrado. ¿Qué intervalo cerrado era? A ver, si recuerdan, así como el seno era entre el ángulo menos pi sobre 2 y pi sobre 2, el del coseno, ¿cuál era el intervalo? De 0 a pi. Perfecto, muy bien. El intervalo cerrado entre 0 y pi. En ese intervalo de conjunto imagen, con este dominio, esta función es una función biyectiva. Por lo tanto, va a admitir inversa. El procedimiento es exactamente lo mismo. La derivada de la función la escribo de esta manera, la escribo luego de esta manera. ¿Para qué? Y para hacer exactamente lo que hice con el arco seno. Si i es el arco coseno de x, al hallar la función inversa, me queda del otro lado la variable independiente. X
va a ser igual al coseno de i. Lo que acá es arco coseno, acá va a ser el coseno, que va a ser la función inversa. Hago entonces la derivada. Como ahora tengo x como función de y, puedo encontrar la derivada de x respecto de y. 1 sobre, y la derivada de x respecto de y. La derivada del coseno es el menos seno del ángulo. Ya hemos demostrado eso. Terminé de derivar. Pero lo mismo que dije hoy, yo estoy partiendo de variable independiente x, por lo tanto esta expresión de la derivada tiene que quedarme en función de x. ¿Qué hago? Lo mismo que hice para el arcoseno. Si recurro a la relación pitagórica, que recién escribí, el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo igual a la unidad. Si de esa relación pitagórica yo despejo el seno del ángulo, eso me queda raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Despejo entonces de la relación pitagórica a qué es igual el seno del ángulo. El coseno cuadrado pasa restando y la potencia pasa como raíz. Pero si yo miro en esta expresión, coseno de i, ¿qué era? Cuando despejé era la función inversa, por lo tanto esto es x elevado al cuadrado. Recién lo escribí. Al despejar la función inversa, x quedaba igual al coseno de i. Por lo tanto, entonces, si reemplazo, esto me queda raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Vuelvo a mi expresión dada y me queda 1, más digo menos, directamente menos. Menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y ven ustedes que la derivada de la función arco coseno de x es exactamente igual a la del seno, pero cambiada de signo. Es la misma formulita, pero la del arco seno es positivo y la del arco coseno es negativo. Lo mismo que dije, si todo el ángulo del arco coseno es una función de x, la formulita es exactamente lo mismo, menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento elevado al cuadrado por la derivada del argumento. Exactamente lo mismo. Si el argumento es toda una función. Y esa es la diferencia entre el arco seno y el arco coseno. Es la misma formulita, nada más que una es positiva y la otra es negativa. ¿De dónde salió ese signo negativo? De la derivada del coseno. La derivada del coseno es el menos c. Muy bien, hemos encontrado entonces la reglita para derivar el arco coseno. ¿Cómo hago para derivar el arco tangente? Si quiero derivar el arco tangente de x, la función arco tangente, lo mismo tenemos que establecer su dominio y su imagen. Y si ustedes recuerdan, para que esa función sea biyectiva, ¿cuál era el dominio y cuál era el conjunto imagen del arco tangente? ¿Me recuerdan? ¿Cuál era el dominio y el conjunto imagen? Para que sea biyectiva. ¿Cuál era el dominio? ¿Nos recuerdan? El dominio y la imagen. Era una S acostada entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Si ustedes recuerdan la gráfica del arco tangente, la gráfica era la siguiente. Entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2.
donde eran asíntotas horizontales de la función arcotangente. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales, pero el conjunto imagen, el intervalo abierto entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Por favor, repasen funciones, para eso hemos estudiado funciones. Por lo tanto, entonces, esa función es biyectiva en el dominio de los reales y en el conjunto imagen, en el intervalo abierto, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Muy bien. ¿Cómo hacemos? Lo mismo que hicimos en todos los casos anteriores. La derivada de la función respecto de x, esto es lo mismo que diga 1 sobre la derivada de x respecto de x. Nuevamente, si acá despejo la función inversa, despejo x, x va a ser igual a la tangente de y. Al despejar, me queda la variable independiente y lo que acá es arco, la función inversa, acá se transforma en la función trigonométrica, tangente. Muy bien. Entonces esto me queda 1 sobre, y si derivo x respecto de y, ya hemos demostrado que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado del mismo ángulo. Y por lo tanto, entonces, la derivada de la tangente de y, secante cuadrado de y. Terminé de derivar. Pero lo mismo que en los casos anteriores, tengo que expresar esto en función de la variable independiente de la cual partí. Y entonces utilizo una identidad trigonométrica. En el caso de las dos anteriores utilicé la relación pitagórica. En esta voy a utilizar otra identidad trigonométrica que hoy sus compañeros me escribieron en el chat. Acá, perdón, acá estoy viendo una... Ah, lo que estuvimos analizando, sí, correcto. Era lo que pregunté recién escribieron en el chat dominio imagen, está bien. Aquí voy a utilizar otra relación o identidad trigonométrica que me va a permitir escribir esta función seno cuadrado de y en función de la variable independiente x. Repito, en el caso del seno y del coseno utilizamos la relación pitagórica. Ahora voy a utilizar otra identidad trigonométrica que hoy la escribieron cuando yo hablé de cómo encontrar la derivada de la tangente. Y acá puedo utilizar otra relación pitagórica donde, si ustedes ven, ¿a qué es igual a secante cuadrado de un ángulo? Bueno, les voy a hacer para que entiendan. Fíjense, si yo escribo secante cuadrado de un ángulo, esto es lo mismo que diga 1 sobre coseno cuadrado del mismo ángulo. Esto es exactamente lo mismo que esto, pero esto también tiene otra identidad trigonométrica. Esto es lo mismo que diga 1 más la tangente al cuadrado del mismo ángulo. Todas estas son identidades trigonométricas. ¿Y qué quiere decir que son identidades? Que son igualdades, que se verifican para cualquier ángulo. ¿Y por qué esto es exactamente lo mismo que esto? Y miren, si yo escribo esto es lo mismo que diga 1 más, y en lugar de escribir tangente puedo escribir seno cuadrado del ángulo sobre el coseno cuadrado del ángulo. Y si ahora resuelvo esta suma de fracciones, esto no forma parte de esto, sino le estoy demostrando por qué esto es lo mismo que esto, desde el punto de vista de trigonometría. Si resuelvo esa suma de fracciones, busco como un denominador que es coseno cuadrado de y. Esto dividido 1 me da coseno cuadrado por 1, coseno cuadrado de y. Más, esto dividido de esto, como es lo mismo, es 1. Por seno cuadrado me da seno cuadrado de y. Si yo miro seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es 1. Por la relación pitagórica sobre el coseno cuadrado del ángulo. Que es lo que tengo acá y esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, están viendo ustedes que decir secante cuadrado de un ángulo es lo mismo que 1 más la tangente al cuadrado del mismo ángulo. Por lo tanto, entonces, esto es lo mismo que diga 1 sobre 1 más la tangente al cuadrado del mismo ángulo. Por identidad trigonométrica. Pero esto es lo mismo que diga 1 sobre 1 más
Y justamente tangente de y, ¿qué era? X, 1 más x al cuadrado. Y ahí logré expresar la derivada de la función en función de la variable independiente que era x. Conclusión, la derivada del arco tangente de x es 1 sobre 1 más la variable independiente al cuadrado. Y esa es la derivada o formulita para derivar el arco tangente. Si x es toda una función de u, lo mismo que en los casos anteriores. 1 sobre 1 más u al cuadrado, todo esto multiplicado por la derivada de u. Exactamente lo mismo que veníamos explicando en todos los casos anteriores. Muy bien. Con estas entonces son las derivadas de las tres funciones inversas con las que van a trabajar. Si quieren pueden hacer lo mismo con la cotangente, pero ya no ocupamos ni el arco cotangente, ni el arco secante, ni el arco cosecante. Muy bien, de esta manera entonces hemos visto la derivada de las funciones circulares inversas. Podemos ver ahora una puntita más, o una derivada más, que es justamente la derivada de funciones o las derivadas sucesivas de una función. Podemos ver si quieren, pero no ocupamos derivadas de funciones hiperbólicas. Y vimos la definición, pero es muy fácil encontrar eso, no tiene sentido estar demostrando porque no tiene ninguna cuestión difícil que demostrar, tampoco se les pide, porque son funciones que no utilizamos. Pero si quieren, les recuerdo, en el caso de funciones hiperbólicas, el seno hiperbólico de x, si ustedes recuerdan, era e a la x menos e a la menos x sobre 2. Esta era la definición de la función hiperbólica seno de x, seno hiperbólico de x. Si yo quiero encontrar su derivada, fíjense que esto ¿qué es? Es un cociente. O bien esto es lo mismo que diga e a la x sobre 2 menos e a la menos x sobre 2, una resta de dos fracciones. Y la derivada es distributiva respecto de la resta, por lo tanto, si yo quiero encontrar la derivada de las funciones hiperbólicas, que todas son cocientes, aplico la regla general para derivar un cociente de funciones. Por lo tanto, ven ustedes que no hay nada que aprender para utilizar y encontrar las derivadas de las funciones hiperbólicas. El coseno, en lugar de acá hacer una resta, es una suma. La tangente hiperbólica es seno sobre coseno. Por lo tanto, exactamente lo que hemos visto les alcanza. Reitero, no se pide esto porque son funciones con las que no se trabajan, sino a modo informativo les estoy indicando. Van a demostrar ustedes que si yo miro y derivo esto, me va a quedar que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Y si no, deriven esa expresión. Fíjense, si yo derivo la derivada de e a la x, esta era la única función que tenía como derivada la misma función. Por lo tanto, me queda e a la x sobre 2. Cuando acá el exponente negativo va a ser e a la menos x por la derivada del exponente que es menos 1. Con este menos me queda más. Por lo tanto, me queda nuevamente menos e a la menos x sobre 2. Esto es lo mismo que diga e a la x más e a la menos x sobre 2. Y esta expresión no es otra cosa que el coseno hiperbólico de x. Por lo tanto, ven ustedes que no hay nada que demostrar. Es simplemente aplicar lo que ya hemos visto. Reitero, esto es a título informativo, aquel que le interesa ver, no utilizamos este tipo de funciones, ¿sí? Y menos encontrar sus derivadas. Muy bien, ahora sí, el tema de funciones derivadas sucesivas. Y con esto terminamos en el día de hoy. Es un concepto muy fácil. Derivadas sucesivas. Muy bien. Fíjense que para encontrar la derivada de una función, nosotros obviamente tenemos que partir de una función.
de una función, y a partir de ella encontramos su derivada. Obviamente que cuando derivo esa función estoy encontrando la primer derivada de la función. Entonces, si yo derivo, encuentro la primer derivada de la función o la derivada de primer orden. La derivada primera vuelve a ser una función, entonces la puedo volver a derivar. Y si derivo nuevamente, voy a encontrar una segunda derivada, que es lo que se va a llamar derivada de segundo orden. Y así puedo seguir derivando partiendo de la derivada de orden anterior. Si yo derivo nuevamente esta función, voy a obtener una derivada por tercera vez o derivada de tercer orden. Y así sucesivamente. De ahí el nombre de derivada sucesiva. Por lo tanto, entonces, ¿qué son las derivadas sucesivas? Es el conjunto de derivadas de una función dada, que se obtienen partiendo de la función y de las derivadas sucesivas de las derivadas dadas. Eso es una derivada sucesiva. Si vuelvo a derivar, la derivada de orden cuarto, y así sucesivamente hasta un determinado orden n cualquiera. N es un orden de derivación cualquiera que va a ser la derivada enésima de x. Este conjunto de derivadas que las obtuve partiendo de la función en el primer caso y después de las derivadas anteriores, se denominan derivadas sucesivas de una función. La primera de primer orden, luego la de segundo, la de tercero y así sucesivamente. De ahí derivada sucesiva. Y acá viene una pregunta. ¿Cuántas derivadas sucesivas puede tener una función? ¿Quién me contesta eso? Y con esto termino. ¿Cuántas derivadas sucesivas puede tener una función? ¿Alguien que me conteste? ¿Cuántas derivadas sucesivas puede tener una función? ¿Se durmieron todos? Infinitas, ¿no? ¿Cuántas? Ahí dijo uno infinita. ¿Otra respuesta? Depende puso. Otro puso 2. Bueno. La respuesta, todos tienen en alguna medida razón. Todos los que han respondido. Pero en realidad para la llegar respuesta, a cero. En realidad no es llegar a cero, porque hay funciones que no van a llegar nunca a cero. En realidad la respuesta exacta es depende de la función con la que estoy trabajando. Va a depender de la función con la que estoy trabajando el número de derivadas sucesivas que tiene una función. Y entonces, fíjense, les pongo dos ejemplos muy sencillos. Si yo estoy trabajando con una función polinómica, de cualquier grado, supónganse tengo la función 4x a la quinta menos 2x al cubo más 3. Esta es una función polinómica de grado 5. Con seguridad que esta función va a admitir tantas derivadas no nulas, igual al grado de la función. Es decir, que esa función polinómica, para este ejemplo, va a admitir 5 derivadas o hasta el quinto grado de derivadas sucesivas no nulas. A partir del sexto en adelante son todas nulas. ¿Por qué? Y miren, si yo derivo, por primera vez me va a quedar 20x a la cuarta menos 6x cuadrado. Si vuelvo a derivar, me va a quedar 80x al cubo menos 12x. Si vuelvo a derivar, me va a quedar 240x cuadrado menos 12. Si vuelvo a derivar, la orden cuarta, me va a quedar 480x, y este término ya es cero porque es una constante. Y si vuelvo a derivar, la de orden quinto me queda 480.
La derivada de orden quinto es una constante. Por lo tanto, a partir del orden sexto, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, en este caso, para las funciones polinómicas, una función polinómica admite tantas derivadas sucesivas no nulas iguales al grado de la función. Por eso, como decía ahí su compañero, depende. Y en realidad, ¿por qué les dije que todos tenían un poco de razón? Pero la respuesta exacta es depende. Porque también puede ocurrir que una función admita infinitas derivadas sucesivas. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones que admiten derivadas sucesivas infinitas? Las funciones exponenciales. Tomen nomás, por ejemplo, la función e a la x. La función e a la x, su derivada es la misma función, por lo tanto, la derivada primera es e a la x, la de segunda e a la x, la tercera e a la x, la cuarta e a la x, la quinta, la sexta, la 2 millones, la 27 millones, va a ser e a la x. Admite infinitas derivadas. Lo mismo las funciones logarítmicas, porque la derivada de la función logarítmica, al derivar ya por primera vez, desaparece, en el caso logaritmo natural, el logaritmo y queda una fracción, queda un cociente, y siempre existe la derivada de un cociente. Por lo tanto, ven ustedes que dependiendo del tipo de función, es la cantidad de derivadas sucesivas que puede admitir. Las polinómicas son las que tienen un número finito, y no nulas iguales al grado de la función. Las que tienen infinitas, las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. ¿Por qué? Y la derivada del seno, el menos coseno, del menos coseno, el seno, y así, seno, coseno, va a ir cambiando el signo. Y obviamente los argumentos, cuando derive el argumento. Por lo tanto, las funciones trigonométricas también admiten infinitas derivadas sucesivas. Muy bien, este es el concepto entonces de derivadas sucesivas. Muy bien, ¿alguna pregunta? Y si no, con esto terminamos y 9:30 empiezan con el práctico. ¿Alguna preguntita? No, profe. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que hemos visto? Bueno, muy bien, nos vemos mañana a 9:30. Chau, chau. Dale, nos Chao, vemos, profe. profe. Hasta luego.